Hola, te damos la bienvenida a este segundo episodio del podcast Nevado siempre sonríe, creado por Rosario, la que os habla y os saluda, y Nevado, el alma de este programa. Un podcast donde queremos que el bienestar humano y animal esté al alcance de todos. Hoy vamos a hablar de por qué cuesta tanto decir no, de poner límites sanos, como algo relacionado con el autocuidado. Y también tendremos una entrevista con Rubén Diego, auxiliar veterinario, peluquero canino y responsable de una residencia canina que lleva gestionando durante muchísimos años. Nos hablará sobre la higiene y los cuidados de la piel de nuestros perros y gatos. Pero vamos a empezar por esta parte que os comentábamos. ¿Por qué cuesta tanto decir no? ¿Te lo has planteado alguna vez? Muchas veces queremos decir que no y acabamos diciendo que sí. Y seguramente pienses, ¿por qué razones me ocurre esto? Pues algunas de estas razones pueden ser las siguientes. Por miedo al rechazo o a generar un conflicto, muchas personas temen que decir no cause problemas en sus relaciones. La necesidad de aprobación. Realmente queremos ser queridos y aceptados, por lo que evitamos decir que no para no decepcionar a otros. Por la culpa. Un sentimiento en el cual pensamos, bueno, si digo que no, le voy a fallar a alguien. Eso puede hacer que nos sintamos culpables o también que tengamos la sensación de que somos unos egoístas y nos negamos. Esto es algo muy habitual, ¿vale? El pensar, el hecho de que una persona crea que si yo le digo que no, va a pensar que soy un egoísta. Pero fijaros que siempre estamos, cuando decimos, evitamos, ¿no?, el decir que no, pensando siempre un poco en los demás, pero no en nosotros mismos. La falta también de habilidades asertivas es otro motivo. La verdad que no nos han enseñado a poner límites de manera respetuosa. Por lo tanto, cultivar la asertividad es algo fundamental. Y lo veremos también con más detalle en otro de nuestros programas. Y luego también puede ocurrir que tengamos un hábito de complacencia. Es decir, si estamos acostumbrados a decir sí todo el tiempo, cambiar esta conducta se vuelve difícil. Porque nos entrarán dudas y nos preguntaremos pues cosas del tipo ¿qué va a pensar de mí si ahora empiezo a decir que no? En algunos momentos, ¿vale? Se ha generado una relación de costumbre. Pero, ¿qué consecuencias tiene el hecho de estar diciendo que sí todo el tiempo? En primer lugar, esto nos genera un estrés y un agotamiento, ¿vale? Al priorizar las necesidades de los demás sobre las nuestras, la persona termina sobrecargada de tareas, responsabilidades, lo que le genera mucha fatiga mental y física, pérdida de identidad y baja autoestima. Si siempre complaces a los demás, puede ser que pierdas de vista tus propios deseos, intereses, tus valores. Esto lo que hace es que nos va disminuyendo la confianza, nos hace sentir al final que nuestra opinión no es importante, porque estamos teniendo en cuenta solo a los demás, pero no tanto lo que nosotros vamos queriendo hacer, ¿vale? Nos vamos diluyendo con el paso del tiempo. Luego también nos puede generar, que seguramente os ha pasado, si os cuesta decir no, resentimiento y frustración. Al poner a los demás por encima de nosotros constantemente, puede surgir un sentimiento de injusticia y resentimiento, ¿vale? Sientes que los demás no valoran tu esfuerzo y eso hace que se generen relaciones conflictivas a la larga. Lo que en un principio se hace por complacer acaba pasando factura. Luego también otra consecuencia son las relaciones desequilibradas. Si las personas nos acostumbramos a decir siempre sí, se pueden aprovechar. Se puede generar a la larga relaciones tóxicas donde no se respeten los límites. Por este motivo, trabajar en decir no y poner límites sanos es imprescindible. Y luego la ansiedad y la culpa constantes de la que hablábamos. El miedo a decepcionar a los demás siempre te mantiene en un estado de ansiedad. Además, cuando no logras cumplir con todo porque te has comprometido con varias personas, porque has dicho sí a varias propuestas, al final te sientes culpable y la culpa que se genera se arrastra porque entras en una especie de bucle donde tu opinión y tus necesidades desaparecen. Entonces todo eso pasa a un segundo plano. ¿Cómo podemos empezar a cambiar este hábito? Cambiar de mentalidad, porque asociamos el decir que no a que somos unos egoístas y no es así. Tenemos que pensar que no, decir no es autocuidado. Si siempre decimos que sí a los demás, terminamos diciéndonos no a nosotros mismos. No puedes ayudar a todo el mundo si estás agotado. Por lo tanto, poner límites es una forma
de respetarte y mejorarte y de conocerte. Porque al final de lo que se trata justamente es de eso. O sea, si yo estoy bien, voy a poder ayudar a los demás seguramente en mayor medida. Si yo no estoy bien, porque ya estoy quemado, porque estoy cansado de, por ejemplo, ocuparme siempre de las tareas del trabajo, siempre recurren a mí para solucionar y solventar los problemas, todas las amistades, pero luego realmente no tengo mi espacio de ocio, no tengo mi espacio de descanso, todo eso hace que al final no estemos pensando en nuestro autocuidado. Por lo tanto, hay que pensar desde el punto de vista de que no soy un egoísta. Yo puedo ayudar a alguien en ciertos momentos o puedo decir que sí, pero tengo que ver también cómo me encuentro. Si no estoy bien en un momento determinado, tengo mi derecho a decirlo. Luego también tenemos que definir los límites personales. Antes de decir que no, identificar qué es negociable y qué no en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué cosas me generan estrés o incomodidad cuando acepto cosas que a lo mejor no quiero hacer o que no puedo hacer en ese momento? ¿Cuánto tiempo y energía quiero dedicar a los demás sin descuidarme? ¿Cuáles son mis prioridades en este momento? Eso es muy importante que nos lo preguntemos porque eso nos va a ayudar, ¿vale?, a saber, a identificar también los límites. Y también el hecho de qué me está diciendo mi cuerpo, mi mente, mi esencia cuando acepto algo que realmente no quiero. Por ejemplo, si valoras tu tiempo libre, un límite muy claro y establecido, que además es muy recomendable hacer, puede ser no responder correos del trabajo fuera del horario laboral. Tú no estás trabajando en ese momento, no te están pagando esas horas si tú perteneces a una empresa. Y por lo tanto debes poner límites para poder decir, bueno, pues ahora no estoy trabajando, no me están pagando por ello, tengo que poner unos límites porque estoy en mi vida, en mi espacio privado. O por ejemplo, si estás haciendo deporte, desconectar del teléfono ese momento, lo silencias, porque es tu momento de calma, ¿no? Tu relajación. Luego también tenemos que usar respuestas asertivas para decir que no sin culpa, que no nos generen culpa. Aunque, como os decía anteriormente, estamos en nuestro derecho de decir no, eso no se nos debe olvidar nunca. No, no es egoísmo, siempre hay que verlo desde la visión del cuidado personal. Una fórmula, por ejemplo, puede ser, para decir que no, agradecer, explicar brevemente, aunque ahora entraré un poquito en esto, y ofrecer una alternativa. Pero esto, la explicación y la alternativa, siempre teniendo en cuenta el caso en concreto, ¿vale? Porque realmente no es necesario dar una gran explicación y os lo comento porque al final, si dices que no, da igual que des muchas explicaciones o no. La persona lo va a rumiar seguramente y puede empezar la espiral y por qué no, y mañana, y más tarde. Por lo tanto, algo concreto, sin desarrollar demasiado. Y cuando damos alternativas, pues siempre que sea lo mejor quizá, pues ante algo determinado, algo quizá medianamente pues urgente, ¿vale? Pero lo más sencillo, por ejemplo, podría ser: gracias por pensar en mí, pero esta vez no puedo comprometerme. Y luego, errores comunes al poner límites. Por ejemplo, justificar demasiado el no. Lo que os comentaba, no tenemos que dar grandes explicaciones en las cuales pues contamos ahí que al final la persona dice, si me da igual, te voy a rebatir, te voy a decir, entonces lo mejor es algo sencillo, algo concreto y claro y firme. Muy importante la firmeza. Sentirse obligado, un error común es decir, sentirte obligado de que has dicho que no y que tienes que buscar una solución para el otro. Ese tampoco es nuestro cometido. Y ceder ante la culpa o la insistencia. De ahí la firmeza, que eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Si hemos decidido que no, es que no. Luego también empieza con pequeños no en situaciones cotidianas. Si es algo en lo que estás decidido a trabajar, decir no de golpe ante situaciones muy desafiantes, pues lo que puede hacer es que te vayas un poco frustrando, que te dé un poco miedo ese cambio. Entonces puedes empezar a hacerlo ante situaciones quizá menos comprometidas para ir cogiendo algo de experiencia y práctica. Por ejemplo, no gracias, pero aprecio el gesto. O cuando te insisten en un plan al que no quieres ir, por ejemplo, imagínate una cena de empresa. Hoy prefiero descansar, pero otro día lo haré con gusto. Serían opciones
ante situaciones que no son excesivamente comprometidas y que nos pueden ir haciendo que empecemos con esas prácticas que nos van a ayudar a largo plazo. Y luego lo que os comentaba antes, mantente siempre firme. Y es normal que sientas cierta culpa al principio porque cuando tú ya tienes una creencia o un patrón establecido, te va a costar. Pero con el tiempo te darás cuenta de que las personas que te valoran van a entender tus límites. Es decir, que si alguien se molesta porque tú pones tus límites, quizá solo estaba interesado en tu disponibilidad, no tanto en tu bienestar ni por supuesto en tu persona. Eso también es algo que nos tenemos que plantear en estos casos. Por lo tanto, tus necesidades son tan importantes como las de los demás. No necesitas justificar tu no excesivamente. Ser asertivo no es ser grosero. Y algo en lo que podemos trabajar es a través de una pregunta clave interesante: ¿en qué situaciones te cuesta decir más no? Así que podemos buscar una forma de respuesta previa que también pues te haga sentir cómodo. Es decir, yo me planteo, pues en este tipo de situaciones me cuesta mucho decir que no, voy a trabajármelas antes, ¿no? Para empezar un poco con la práctica. Voy a anotarme estas situaciones y al lado voy a apuntarme posibles opciones de respuesta para yo, ir entrando en materia sin sentirme culpable, manteniéndome firme, teniendo claro que también es mi autocuidado y mi derecho personal. De esa manera nosotros ya tendremos ese recurso para ir trabajando el poder decir no. Por ejemplo, en el trabajo, no puedo hacer esto ahora, pero puedo ayudarte más tarde. Tengo demasiadas tareas en este momento, podemos priorizar. Con amigos o familia, no puedo prestarte dinero en este momento. Gracias por la invitación, pero hoy prefiero quedarme en casa a descansar. Cuando alguien quiere manipularte, que empieza, incide, oye, pues, por favor, y me ayudaría mucho, y hazme esto, con firmeza. Entiendo tu punto de vista, pero mi decisión es esta. No me siento cómodo con esto, prefiero no hacerlo, pero te agradezco la propuesta. Como veis, siempre se agradece, se da valor a lo que se está pidiendo por parte de la otra persona, pero mantenemos nuestra respuesta. Y luego también tenemos que manejar un poquito el autocontrol, ¿vale? A la hora de incluso también gestionar este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando nos han dicho lo del tema de que si puedo hacer este trabajo extra, etcétera, nosotros mismos tenemos que decir no. No voy a aceptar más tareas de las que puedo manejar. También es importante que nosotros hagamos esta aportación porque va a ser algo que nos vaya haciendo que cambiemos de mentalidad. Es un poquito el tema de trabajar la mentalidad, olvidarnos de que es egoísmo, centrarnos sobre todo en que es autocuidado. También optar por un planning, ¿vale? Aquellas situaciones que nos cuesten más, vamos a ver qué opciones tenemos para manejarlas. Vamos a apuntarnos cosas, vamos a trabajar en esas respuestas. Sobre todo también, como decíamos, tener un autocontrol en el cual pues no puedo abarcar más cosas y esto es lo que hay. O necesito descansar y esto es lo que necesito. En este momento no puedo dar más de mí porque si digo que sí a todo esto, pues puede ser que me genere mucho malestar. Muy importante el tener en cuenta esta serie de pautas. ¿Cuáles son los beneficios de empezar a decir no? Lo primero que vamos a empezar a notar, lo iremos viendo poco a poco de forma progresiva, es que vamos a mejorar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque aprendemos a priorizarnos a nosotros mismos, lo que necesitamos. Y como os decía, me gusta incidir en esto porque siempre se asocia el no a ser egoísta. Y no es así. Es una necesidad y un compromiso con nosotros mismos. Siempre recordar que si una persona no está bien en ese momento, no va a poder ayudar al otro de la mejor forma. Por lo tanto, importante este aspecto. La autoestima mejorará si vamos cambiando este tipo de patrones y modo de actuación. También nos reducirá el estrés porque no tendremos que sobrecargarnos con responsabilidades innecesarias que en ese momento no podemos. También notaremos esa, relajación, ¿no? Esa cuestión de pensar, estamos haciendo lo que nos compete y lo que podemos.
Luego también las relaciones serán más sanas. ¿Por qué? Porque tú ya generas respeto. Generas un respeto mutuo porque pones límites claros. Tú no haces algo con desgana y la persona también recibe un mensaje claro. Entiende tus límites y los respeta. Si lo vemos y lo analizamos de esta forma, el decir no es muy positivo no solo para ti, sino para el resto. Porque la gente aprende a respetarte. Tú te respetas y es lo que muestras, ¿no? Es la imagen que muestras a los demás. También dispondrás mayor tiempo para ti, es decir, puedes enfocarte en tus objetivos y no significa que dejes de relacionarte con gente. Luego desarrollas una autonomía mayor, te sientes más seguro, controlas mejor tus decisiones. Ya no buscas tanto la idea de complacer, sino que basas tus decisiones en tu bienestar. Decir no es algo que debemos de implementar en nuestra vida diaria y verlo siempre como una señal de autocuidado, poniendo límites sanos y no como un acto de egoísmo. Y una vez hemos hablado de esto, que es importante tener en cuenta con estas pequeñas pautas, ejemplos prácticos y que te animo a que tú desarrolles, siempre sí que quiero también aquí aclarar el hecho de que cuando tratemos temas, conceptos, entrevistas, etcétera, la idea es ofrecer, como os decía en el episodio inicial, una información divulgativa, una información que sea práctica, que sea accesible al resto de personas, pero al final cada persona debe ser la que practique todo esto, coja aquello que realmente le resuene y lo haga suyo. Es decir, la idea es que tú practiques si te resuena y decidas aquello que te sirve y lo que no, lo puedes desechar. Practica. Si quieres, no me creas. Cuando lo practiques y compruebes por ti mismo o por ti misma si te funciona, perfecto. Pero lo que sí que queda claro es que poner límites es algo que a nivel mental, a nivel de bienestar, sí que nos puede ayudar. Sobre todo para al final respetarnos a nosotros mismos, nuestras, digamos, decisiones y nuestras necesidades. Pues como decía al principio, tenemos hoy a Rubén Diego y bueno, pues te doy la bienvenida, Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues vamos a centrarnos en el tema que estábamos mencionando antes, que sobre todo va a ser lo que sería la higiene del baño, pues cómo cuidar la piel, ¿no?, de nuestros animales, sobre todo perros y gatos. ¿Qué pautas a modo general son recomendables tanto en la higiene del baño y la piel de estos animales? Pues lo primero sería acondicionar el aseo con los instrumentos adecuados para el baño, pues toalla, cepillo, secador, etcétera, para facilitar el baño. Aunque parezca sencillo a priori, pero vamos a profundizar un poco más en el tema, cómo podemos ofrecer a nuestros peludines un baño eficaz, es decir, el procedimiento en sí, en qué hay que incidir, secado, manipulación, la manera de preparar todo. Coméntanos de manera más detallada, ¿no?, cómo sería esto. Pues igualmente acondicionar todo el instrumental para que te pille más a mano y no tener que estar entrando y saliendo y así agitar a nuestro perro. Luego hablar y tranquilizar a nuestro perrete o gato en un tono bastante pausado y tranquilo. Poner música relajante. Ir poco a poco pasándole una esponja un poco húmeda desde las manos hacia más arriba del cuerpo. Cuando dices esponja, ¿eso es habitual? Es decir, usar la esponja o bueno, algo que tenemos que hacer en todos los baños. O... Hay varios tipos de esponja, hay manoplas también que también se utilizan. Para un primer contacto que es el primer baño, pues se recomienda pues una esponja húmeda. ¿Cuándo se recomienda el primer baño? Y normalmente, ¿cuál es la pauta general a la hora de bañarlos? ¿Cuántas veces al año sería lo recomendable? El primer baño sería a los 3 meses de edad, dado que en más temprana edad puede contraer un resfriado o otro tipo de enfermedad. Luego también sería recomendable pues en tiempos de cambio de estación o una vez al mes. O también depende de la zona donde habilite el animal.
En lo referente a las uñas, que hay gente que también se las corta en casa, ¿hay alguna recomendación en concreto sobre este tema? Pues en referente a las uñas, debe de ser un corta uñas pues bueno y un corte en un ángulo de 90 grados. O sea, llegar hasta un límite de la uña y no acercarse a la vena, puesto que puede haber un exceso de sangrado y aunque es leve, pero también puede incidir en que sea de mayor trauma y de dolor para el animal. Entonces también hay unos polvos que se echan cuando llega ese momento que por descuido, por intentar llegar un poco más, pues se perfora un poquito la vena. Entonces ese tipo de polvo lo que hace es tapar la hemorragia. La cortaría, ¿no? Se la Directamente. cortaría. Sí, porque yo lo he visto en alguna ocasión, cuando a lo mejor le ha ocurrido cuando le han cortado a Nevado. Ujú. Y bueno, siempre el veterinario o el Sí, es auxiliar o el bastante peluquero eficaz. lo lleva. ¿Qué beneficios obtienen nuestros animales a la hora de promover este cuidado? Pues los beneficios que hay es un pelaje limpio, sin ácaros, sin exceso de pelo de muda o pelo muerto, como también se dice, y un manto y un pelo y una piel libre de patógenos externos, como puede ser pues, ácaros, seborrea, tiña, pues todo esto lo tenemos que mirar muy bien antes de empezar con el lavado, con el baño, vamos, y ver qué tipo de daños puede tener la piel. Un buen baño y una buena Higiene, ¿no? higiene, Podríamos sin una buena decir. higiene, pues puede facilitar todo esto. Luego sí que es cierto que también es importante el cepillado, ¿no? Aparte, ¿cómo podría incidir el Sí, cepillado en el cuidado? el cepillado lo recomiendo cada vez que salgamos de paseo o antes o después un buen cepillado después del paseo porque también evitas con las cardas y los cepillos metálicos evitas que si se ha agregado alguna pulguilla o algún tipo de ácaro pues lo puedas desprender con este tipo de cepillos. Y además pues le puedes quitar ese exceso de polvo que haya cogido o incluso ver si tiene algún otro tipo de patógenos ahí. El cepillado es recomendable de manera diaria, entiendo, ¿no? Sí, es bastante recomendable de manera diaria. Es algo que le facilita a él también, al animal, el estar más cómodo. Y volviendo un poquito al tema de los baños, ¿hay algo en este aspecto que debamos de evitar? Es decir, que, bueno, pues, ¿qué recomendación podemos tomar para tratar de suprimir y que el baño no sea tan traumático para ellos? Pues sería un manejo brusco, la mala higiene en términos de que, por ejemplo, la esponja sea de 3 o 4 baños. Normalmente la esponja recomiendo pues, que sea a uso de un baño o dos a lo más. Unos champús bastante buenos para el pelo que necesite cada animal. De hecho hay varios tipos de champú para pelo blanco, para pelo negro, para todo tipo de pelaje, largo y corto, y para todo tipo de razas. Entonces este tipo de champús también da un brillo y unos nutrientes que necesita el pelo y la piel. ¿Sería suficiente con la higiene o qué otros parámetros podían entrar para mantener, digamos, de manera saludable, ¿no? En este aspecto higiénico a nuestros perros? Me refiero a lo mejor a algún complemento, alimentación, todo eso influye también. Influye bastante. Lo aconsejable y lo primordial sería una buena alimentación, alimentación que incluya pues los omegas y los nutrientes que necesita el tipo de perro que tenemos o el tipo de gato. También se puede añadir en temporada de muda más agresiva, se puede incluir omega 3 omega 6 y omega 9 que son unas cápsulas que los tienen también los veterinarios o en cualquier tipo de tienda animal, pues aportan esos
esos nutrientes que en esa temporada pues necesitan más aporte. Rubén, ¿algo más que nos quieras aportar sobre este tema de la higiene de los animales? ¿Algo más que añadir? Pues lo citado, recordar una buena alimentación, un baño agradable, con incluso música pues relajante y evitar el estrés, la manipulación rápida, evitar un secado muy excesivo de acercamiento con el secador, que también le puede llegar a hacer graves heridas, un baño bastante acorde a lo que necesita nuestro animal. El secado, importante, ¿no? El secado incide un poquito en eso porque mencionábamos fuera de micro que también es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Sí, el secado debe ser primero con toallas, un secado pues no agresivo, sino un secado pues placentero. Y luego el secador. El secador, pues para acostumbrar al animal al secador hay que haber un trabajo anterior. Normalmente los tipos de perros o gatos incluso se asustan con este tipo de herramientas. Entonces tiene que haber un trabajo anterior. Sí, sería un poco de aproximación, es decir, tanto ellos como nosotros, cuando a lo mejor algo nos da miedo, es recomendable a lo mejor aproximarnos, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié educación animal y luego pues también dentro de la psicología que lo importante es eso, es un poco ir de menos a más, ¿no? A la hora de Sí, este tipo de cosas. en el primer baño recomendaría pues ir paso a paso. Si no está muy sucio, pues dedicarle mucho más tiempo, hacerle de ese momento un momento muy agradable y que él vea algo muy positivo en ello, para evitar traumas en un futuro cercano. Y por último, haciendo colación al título del podcast, Nevado siempre sonríe, que por supuesto es en honor de Nevado, por el modo, ¿no?, en el que siempre ha afrontado la vida, de tirar hacia adelante ante cualquier adversidad. Y sobre todo, bueno, para mí es un ejemplo y te quería preguntar, ¿qué cosas te hacen sonreír en la vida? Las cosas que me hacen sonreír en la vida, el día a día de llegar de mi trabajo y llegar a casa y encontrarme a mis hijos, que son mis perros, los llamo mis hijos, y verlos cómo se abalanzan sobre mí, moviendo la colita y llenos de amor, como si me hubiera ido 20 días y al final han pasado unas pequeñas horas, pues ese recibimiento es algo muy importante a nivel emocional. Pues muchas gracias, Rubén, que sigas sonriendo y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias.